¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Ambiente y Medio. Como todos los domingos a las 10 de la mañana los vamos a acompañar durante una hora por Canal 9. Y hoy vamos a tratar el tema de los incendios. Nos vamos a correr un poco de la situación que estuvo y está sucediendo en las islas del Delta del Paraná y lo que está pasando en la provincia de Córdoba para ir hacia Tucumán y charlar sobre la práctica que se desarrolla todos los años en este periodo, en esta época del año, relacionada a la quema del cañaveral, digamos, en relación a la cosecha de la caña de azúcar, que provoca, además de ser una práctica que tiene más de un siglo, provoca varios incendios. En lo que va a la fecha, estamos hablando alrededor de más de 1000 incendios provocados por este tipo de práctica. Para eso vamos a conversar directamente desde Tucumán con el doctor en biología Juan González, quien además es director del Instituto de Ecología de la Fundación Miguel Lilio y al cual en este momento ya estoy saludando. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Un gusto escucharla, muy bien. Bueno, me alegro, Juan. ¿Me puede contar cuál es la situación actual de lo que está sucediendo en Tucumán con respecto a la quema de los cañaverales, al tema de incendios? Sí, prácticamente nosotros lo definimos ya como una epidemia anual. Sucede todos los inviernos y parte de la primavera. Y es una práctica que viene extendiéndose desde que la cosecha de caña de azúcar se mecaniza a partir de los años 70, 75. Entran las famosas integrales, reemplaza mucha mano de obra, pero para facilitar la cosecha se procede a una quema previa. Los cañeros, por supuesto, se defienden diciendo que no es algo intencional, que es algo secundario, que en realidad el tucumano es un piromaníaco que va quemando y que esa quema a la orilla de los caminos se traduce en quema en sus cañaverales, pero no es así. Ninguno de este tipo de quema ocurre en otra época del año. Empieza justamente en junio, julio, se agudiza en agosto, sobre todo en esta temporada, donde la cosecha de caña se acelera porque ya tiene que terminar en septiembre. Y los mapas son muy explícitos. Si uno hace coincidir el mapa de la superficie cultivada con la superficie de quema, son unos calcos, exactamente, son gemelos. Es verdad que hay otro tipo de incendio, hay quemas de pastizales, hay quemas de residuos sólidos urbanos, eso durante todo el año, pero nunca de la magnitud que alcanzan en el mes de julio y agosto. Digamos entonces, Juan, con lo que estás diciendo, no cabe duda de que son incendios, digamos, que los incendios provocados son absolutamente intencionales. Exactamente, y tiene una razón económica. No es lo mismo cosechar una hectárea de caña con una máquina sin quemar que cosecharla ya quemada. Se facilita mucho la entrada al cañaveral por parte de la máquina, se gasta menos combustible, se gastan menos las cuchillas con que se cortan las cañas y el troceado de la caña, y de manera que tiene una ventaja que algunos hablan de hasta del 10%, entre el 10 y el 12% está calculado. ¿Cuáles son los contaminantes que se despiden al ambiente y cuál es la consecuencia? Bueno, en todo tipo de combustión incompleta, como es en este caso, que no está realizada bajo condiciones ideales, se producen una serie de gases básicamente y partículas. Esas partículas no hay cómo detenerlas, el organismo no tiene filtros, nuestra nariz no tiene filtros para detenerla, de manera que ingresan directamente a los pulmones, donde se alojan y pueden provocar una serie de problemas, desde aumentos de presión arterial, por ejemplo, hasta otros problemas de ojos, problemas pulmonares, problemas respiratorios y sobre todo en niños y en la tercera edad. En niños básicamente porque tienen un ritmo respiratorio superior a cualquier adulto, de manera que ingieren una cantidad de aire superior a la que puede ingerir un adulto, y en la tercera edad justamente porque nuestras defensas están bastante reducidas. Hay otros tipos de gases, como por ejemplo dióxido de nitrógeno, que son gases que irritan básicamente todo el sistema respiratorio. Hay monóxido de carbono, dióxido de carbono. Y en Brasil se ha medido de que se generan lo que se llaman compuestos orgánicos policíclicos. Son 16 tipos de estos compuestos y estos sí son tan peligrosos para la salud que se lo mide en microgramos, o sea, la millonésima parte de un gramo. Bueno,
Sobre todo, Juan, digo, en esta época de pandemia, con la enfermedad, con la COVID-19, esto no sería lo mejor que está sucediendo, no solo en Tucumán, sino en otras partes del país. Exactamente, se sinergizan ambas cosas, y a veces se deja de atender. Yo a veces digo que nuestra epidemia anual que tenemos por la quema de cañaveral es superior al problema del COVID. El COVID apareció una sola vez y esperemos que no pase, pero esto no está sucediendo prácticamente desde el año 70. Y se hacen controles, pero no son lo suficientes. Yo cuando estuve en la función pública dejé más de 50 denuncias, pero la justicia nunca actuó. Y hoy no podemos argumentar que no tenemos elementos. Justamente los satélites de la NASA, hoy tenemos 4 satélites sobre nuestra cabeza prácticamente en forma permanente, y gente de Checoslovaquia que tiene montado un sitio que se llama Windy. Uno puede acceder en forma online a los datos que han sucedido recién. No, y además que lo que está sucediendo en el Delta está sucediendo este año y esperemos que no se repita, lo cual podemos dudar, pero lo que le sucede a ustedes en Tucumán es año tras año la misma situación. Quería llevarte, recién dijiste que cuando estuviste en la función pública, vamos a contarle a la audiencia que fuiste secretario de Ambiente de la provincia de Tucumán entre el año 1999 y 2003. Y ahí, por lo que estás contando, intentaste de alguna manera que se pare con esta práctica, que por otro lado sé que está prohibida por ley y está penada. ¿Por qué no se puede parar? Bueno, primero, no existe un interés genuino por los temas ambientales. No hay gobierno que los haya tomado en forma que lo tenga en su agenda diaria. Se los toma los temas por presión social o por presión de la Defensoría del Pueblo, por presión de la justicia federal. Pero primero tenemos un procedimiento muy engorroso, por eso te decía recién que sí se controla. La Secretaría de Ambiente actual tiene una forma de detectar estos incendios por medios satelitales o por denuncias telefónicas, pero el procedimiento es tan engorroso que para poner una denuncia por quema de cañaverales yo tengo que buscar 2 testigos en el lugar del hecho. Luego ir a la comisaría del lugar. La comisaría del lugar se hace presente, contacta el hecho, hace toda lo que es la medición, se envía a la fiscalía de turno, la fiscalía de turno lo envía al registro de propiedades para ver quién es el propietario, y hasta eso pasan 6 meses, 8 meses. Sí, se acabó la quema del cañaveral en ese momento y vuelve la quema del año siguiente, claro. La quema dura 10 o 15 minutos cuando mucho en cada cañaveral. De manera que lo primero que hay que hacer aquí es nuestros legisladores trabajar en algo expeditivo, en algo que en 48 horas, bueno, hay otras cosas también que sean viveza criolla. Cuando sucede el incendio, muchos dueños de los predios van y ponen la denuncia diciendo me han incendiado el cañaveral. Claro. Yo quería ir a cosecharlo, pero está incendiado. Y la otra es, esa no es mi tierra, y yo directamente estoy arrendando el terreno, o es la empresa que hace el cultivo, porque aquí se terceriza la cosecha de la caña, y dice, no, es la empresa la que quema. Entonces entran en una maraña de acusaciones que hace muy difícil el procedimiento. La verdad que lo que estás diciendo, Juan, parecería como el calco de lo que se escucha, de lo que dicen en las Islas del Delta, en lo que se dice en Córdoba, que haya detrás o un interés inmobiliario en algún caso, o un interés agropecuario, pero la verdad que siempre pasa lo mismo. Por eso me parece interesante que la audiencia pueda conocer que también en otras provincias de la Argentina está sucediendo esto año tras año. Exactamente. Hoy tenemos las hectáreas con caña en Tucumán son aproximadamente 270 a 275 mil hectáreas. Secretaría de Ambiente informa permanentemente que menos del 40% se está quemando, y ellos lo muestran como un logro. ¿Por qué? Porque están con un programa de educación ambiental, de cosecha libre de fuego, y se certifica al propietario que de alguna forma ha entrado en ese plan. Se lo está logrando, pero esas 40% se ha logrado en los últimos 10 o 15 años, de manera que si tenemos que esperar otros 10 o 15 años para llegar al 80%, vamos a estar prácticamente con los pulmones colapsados. ¿Qué pasa con respecto a la biodiversidad con estos incendios? Hablamos del tema de salud, que quizás hoy nos convoca más que nunca por el tema de la pandemia, pero ¿qué pasa con estos incendios año tras año y el tema del ambiente, de la biodiversidad en Tucumán específicamente? Bueno, primero son temperaturas muy altas, que vos sabes que en el cañaveral hay nidos.
se producen nidos y muchas aves tienen oportunidad de escapar y otras no. Segundo, hay dos prácticas. Se puede quemar el cañaveral en el pie o los restos del cañaveral. Cuando se quema el resto del cañaveral es un fuego muy lento que se desplaza prácticamente a la velocidad que camina un hombre. Y eso va quemando toda la capa fértil. Se agrega una cierta cantidad de ceniza al suelo que baja el pH, que sube el pH, por arriba de 8, lo cual hace que mucha de la biota, muchos de los microbios que ayudan en el ciclo de los nutrientes en el suelo se altere. Y también hemos medido que la cantidad de partículas que se depositan en el aire y luego por gravedad se depositan en las plantas contribuye a disminuir la fotosíntesis en el resto de las plantas, sean cultivadas o no cultivadas. Algunas reducen hasta prácticamente el 40% su fotosíntesis. Y si yo digo estoy reduciendo la fotosíntesis, estoy reduciendo la productividad. Y cuando digo la productividad, estoy afectando la economía de la provincia. Juan, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente en algún otro momento vamos a estar hablando de alguno de tus otros proyectos. No quiero adelantar nada, pero en algunas emisiones más adelante vamos a estar charlando nuevamente con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Estuvimos con Juan González y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.